En esta mañana vamos a ver tres cosas que Pablo nos enseña en estos versículos. Lo que él exalta a Cristo como nuestro libertador, y por eso vamos a ver tres cosas. Lo primero es las razones de por qué Cristo es nuestro libertador. Digan conmigo, razones. Lo segundo que el Señor nos va a estar hablando hoy es las evidencias de que Él es nuestro libertador. Y en tercer lugar, los beneficios de esa libertad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias porque hoy a estar aquí reunidos en tu iglesia lo hacemos con la convicción de que tenemos vida eterna, de que somos hijos, de que tenemos un Señor. Y te damos gracias por el Espíritu Santo que nos permite vivir la vida de Cristo. Gracias por la salvación y gracias por esta verdad que nos muestra la libertad que tú nos has dado. Pedimos que el Espíritu Santo habla a la iglesia, edifica a tu pueblo, muéstranos la verdad, permítenos escuchar tu voz, que mi humanidad pueda sujetarse a tu divinidad, que mi voz sirva solamente para proclamar tu voz, que todo lo que soy responda a lo que tú quieres decir, y que los oídos de la iglesia estén atentos y los ojos también para recibir todo lo que tú quieres darnos. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables. Hazlo por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, gracias. El Señor bendiga su palabra en nosotros. Pablo en estos capítulos o en estos versículos que acabamos de leer del capítulo 8 nos muestra a Cristo como nuestro libertador. Y eso es el mensaje más grande que la Biblia nos puede enviar, que nosotros somos libres. ¿Alguien puede decir conmigo, soy libre? Y te pregunto, ¿lo puedes decir con toda confianza que eres libre, que estás en esa libertad? Y entonces Pablo nos comienza a mostrar por qué Cristo es nuestro libertador y nos da algunas razones que ya ustedes ven que están saliendo en pantalla. Y la primera es que gracias a Él ya no vivimos bajo condenación. Y quiero que leamos, yo tengo una versión diferente, pero quiero leer el versículo 1 en la traducción viviente y dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo voy a leer una vez más. Por lo tanto, digan conmigo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿por lo tanto qué? Y ahí es donde se une el capítulo 7 con el capítulo 8. Pablo viene hablando de su lucha, viene hablando de su constante lucha con su propia naturaleza, pero proclamó el versículo 25 que yo con ustedes repetí en esta mañana: gracias doy a Dios por Jesucristo. Y él dice, por lo tanto, por causa de Cristo, ya no hay condenación, ya no vivo en condenación. Pregunto, ¿eso no es un gran mensaje? Permíteme mostrárselo a través de este ejemplo, de esto que quiero compartirles. Vamos a pensar que una persona, tal vez seamos alguno de nosotros, o tal vez represente a alguien que en algún momento acostumbró a hacer esto. Voy a poner un ejemplo bien simple, nada de ser un asesino, un ladrón, pero pensemos que alguien que maneja su carro todas las mañanas, cuando se está acercando al semáforo y ve que la luz se torna amarilla, es un indicador de ¿qué? Cuando la luz cambia de verde para amarilla, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes saben. ¿Y qué significa que la luz se puso en roja? Que se paren. Veía por allí uno de estos que dicen Hialeah es diferente, significa aceleren. Bueno, pues supongamos que este individuo, Ernesto, que viene de Hialeah, supongamos que este hijo de Hialeah, esta persona que vamos a usar de ejemplo, cuando la luz se torna amarilla y ve que va a ponerse en roja, en lugar de detenerse, él dice, voy a seguir. Exactamente. Y si vas a cualquier país de Latinoamérica, te pasan por arriba igual. Entonces eso como que ya está generalizado. El asunto es que la conciencia de este hombre, lo más probable es que le diga, para. Porque lo más probable es que venga alguien que tenga la luz de seguir y choquen y tú te mates y mates a alguien. Pero a pesar de su conciencia, él decide seguir y no pasa nada. Cruzó la luz roja y dijo, lo hice. Es más, cuando yo tenía 11, 12 años, teníamos un juego los niños. Yo no tenía carro, pero teníamos una bicicleta. Y yo vivía en una calle que se llama la calle Tristá. Y cuando tú tomabas la calle Tristá en la ciudad de Santa Clara, donde yo nací y crecí, esa parte más hacia, no sabría decir ahora en qué ubicación está, si norte o sur, me perdí allí geográficamente, o de acuerdo a los puntos cardinales. Pero el asunto es que íbamos a una parte elevada que quedaba antes de una carretera que supuestamente era la más transitada, hasta que llegué a Miami y me di cuenta que no había carro en esa carretera.
y que por eso sobreviví, la carretera central que atraviesa el país de un lado al otro. Y entonces yo tomaba con mis amigos y decíamos una competencia y decíamos, el asunto es esperar que se ponga la luz en rojo, el semáforo en rojo. Y nosotros nos vamos a lanzar a toda velocidad, loma abajo, y nos vamos a tirar por la carretera central que tienen la verde ellos, a ver qué pasa. Y eso demostraba valentía. Y lo hicimos una vez y no pasó nada. Y del otro lado, y así lo hicimos muchas veces. De hecho, estoy haciendo el cuento aquí porque no pasó nada nunca. Pero ustedes no creen cuántas veces la conciencia me decía, no lo hagas. Te pueden matar, le puedes provocar una desgracia a otra persona. Entonces yo puedo ser muy bien el ejemplo de ese caso. Pero voy a hablar de Menéndez y Jayalía. Se llevó la roja y no pasó nada. Y viene otro día en otro lugar algo similar y vuelve a pasar. La conciencia le vuelve a hablar y él no la escucha. Pero un buen día hace lo acostumbrado, pasa la roja, viene alguien en ese momento, chocan y la otra persona muere. Y esta persona va a la cárcel. Y resulta que cuando está en la cárcel se da cuenta de lo que hizo y comienza a llorar y comienza a dolerse por haber matado a una persona, por la locura que cometió, y comienza a arrepentirse de corazón. Y cuando el abogado de la defensa va a verlo, se encuentra con una persona verdaderamente arrepentida, un hombre que llora por lo que hizo, una persona que dice, yo soy culpable, yo merezco la condena, yo merezco ir a prisión, yo soy un asesino, yo no quería matar a esa otra persona, pero yo sabía que podía suceder, igual lo hice, yo merezco que me condenen. Y el abogado dice, tengo que defender a alguien que dice que es culpable, ¿cómo lo hago? Como un abogado de la defensa, y Rolly debe identificarse porque él es abogado de profesión, me imagino que estuvo allí muchas veces. Entonces el abogado tiene que tener mucha capacidad de creerle al que defiende, pero en este caso, este que está siendo defendido, él mismo se condenó y él dijo, yo soy culpable, y lloró por su culpa y dijo que debía ir a la prisión. Y llegó el día del juicio y el jurado está ahí deliberando, y finalmente el juez pone el decreto y dice, usted es culpable por haber asesinado a una persona y usted merece ir a la prisión, usted merece estar de por vida en una prisión, pero, escuchen ahora esto, pero su abogado decidió pagar por usted la condena, y su abogado puso su título de abogado y el destino de su vida en las manos de este juzgado, de que si usted al salir libre por esta puerta vuelve a cometer este mismo acto y mata a otra persona y sobrepasa otra luz roja, él dejará de ser abogado e irá a la prisión en lugar suyo. Así que usted queda absuelto, es libre, porque su abogado tomó su lugar. Pregunto, ¿es eso posible? Digan conmigo, eso es imposible. No hay abogado en este mundo, y Rolly seguramente nunca le pasó por la cabeza ponerse en lugar de los que defendía. Él defendía hasta un punto, y todos los abogados. Pero resulta que lo que no es posible en esta tierra, Jesucristo lo hizo posible en los cielos. Cuando nosotros estábamos delante del juez de toda la tierra, cuando nosotros estábamos delante del juzgado eterno, cuando Satanás, el fiscal, decía, él, ella son culpables, Jesucristo decidió morir en nuestro lugar. Y cuando Él murió en esa cruz, Él venció la muerte, Él venció el pecado y Él clavó nuestra culpa para siempre. Oh, alguien tiene que decir amén. Tú que merecías estar en una prisión. Es la locura de la predicación. Por eso Pablo decía, la predicación es una locura. Lo que nosotros predicamos nadie te lo puede creer a menos que el Espíritu te lo haga entender por la fe. Entonces, si tú celebras en este día que no hay condenación, estás celebrando por la fe algo que humanamente es irracional, pero que en el Espíritu sabemos que es una verdad, porque nos lo revela el Espíritu, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios es porque hemos sido perdonados. Pero lo tremendo de esta declaración que Pablo dice, yo me pudiera pasar todo el día aquí, deja ver si yo puedo terminar de predicar este mensaje en el día de hoy. Pero Pablo dice, lo voy a leer una vez más, por lo tanto, ya no hay condenación, digan conmigo, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo
Jesús, ya no hay condenación, porque resulta que cuando el abogado de la defensa se paró delante del juez, él no se paró en calidad de uno que solamente venía a defenderte. Él se levantó en calidad de uno que derramó hasta la última gota de sangre por ti. Y si tú aceptaste ese sacrificio, esa sangre te bañó y te puso delante del juez de toda la tierra, empapado en la sangre del Hijo. Y cuando Él te mira limpio como el abogado es, y te mira justo como el Hijo es, y te mira libre como el Hijo es, y te mira sin culpa como el Hijo es. Oh, eso es tremendo. Lo más probable es que el enemigo use como argumento para que tú no puedas vivir la libertad que tienes en Cristo, use tu pasado como argumento y te acuse con lo que tú fuiste, y te acuse con lo que tú hiciste, y te acusa con tu ayer. Y te dice, mira lo que hiciste, y mira los pecados que cometiste, y mira cómo tú deshonraste a Dios. Y te habla de los años de tu ignorancia, que eras culpable de todos tus pecados. Pero te habla de un ayer, que tú no debes ser acusado ni acusada por lo que tú hiciste ayer. Tú tienes que pararte en la libertad que Cristo te ofrece hoy, porque en otra porción de la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cada vez que el diablo te recuerde el pasado que tú tienes y lo malo que hiciste, apúntale a la cruz de Cristo y dile, el que murió en la cruz venció la muerte y te venció a ti. Te reprenda en este momento, porque en Él yo soy libre para siempre y no seré condenado jamás. Pastor, ¿y qué pasa con los pecados que yo cometo después de ser salvo? ¿Tú piensas que Jesucristo solamente murió por tu pasado? Jesús murió por todos tus tiempos. Jesús murió por todas tus etapas. Cuando Jesús se estaba entregando por ti y Él sabía que Él te iba a salvar, porque Él desde la eternidad vio quién iba a tornarse a Él. Él sabía que iba a estar muriendo por los años en los que tú vivías en un pecado lejos de Él, pero también sabía que estaba muriendo por cada pecado que cometerías cuando estarías en Él. Por eso Juan dice, y tenemos que unir estos dos textos, y si alguno ha pecado, les recuerdo que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Di conmigo, si estás en Él y perteneces a Cristo, ya no soy condenado. Pero yo no lo diría así si me lo invitaran a decir. Sí, enséñale aquí el resto, ¿no? Director de coro, dirígeme a la iglesia. Vamos a decirlo juntos, al conteo de 3. 1, 2, 3. Ya no soy condenado. Alguien denle un aplauso al Señor. Cada vez que el diablo te diga, mira lo malo que hiciste, dile, gracias por recordármelo, porque ahora mismo voy a correr de rodillas a pedirle perdón a mi Señor para que me santifique con el Espíritu y me pare en la identidad de hijo, porque ya no soy condenado. Aleluya. Aleluya. Pablo dice algo más en el versículo 2. Dice que ahora vivimos bajo el poder de Dios y no bajo el poder del pecado. Dice el versículo 2, lo leo. Si puedo leerlo. Déjame ver, aquí. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él. ¿Quién es Él? Digan conmigo, Cristo. Porque ustedes pertenecen a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto es más tremendo que el ejemplo que yo puse del que manejaba el carro. Porque el ejemplo que yo puse del que se llevó la roja y es absuelto porque su abogado lo representa y ocupa su lugar, solamente llega a una persona que es culpable y es liberada porque otro ocupó su lugar. Pero lo que hizo Cristo por nosotros es aún más grande. Lo que hizo Cristo por nosotros es que nos perdonó el pasado, el Padre, gracias a lo que Cristo el Hijo hizo en la cruz. Pero una vez que nosotros entramos en esta vida de perdón y de fe, algo ocurre. El Espíritu Santo viene, y cuando el Espíritu Santo viene, no te deja como estabas. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y Él te sella y te estampa la salvación, Él te transforma la vida. Y quien tú eras, ya no lo volverás a hacer más. Así que la próxima vez que este individuo vaya a llegar a un semáforo y ve que la luz verde se está tornando en amarilla, ¿qué crees que él va a hacer? Él va a detenerse, no porque mató a alguien,
No porque un abogado está poniendo su título y su vida en las manos de un juez en lugar suyo. No, en el caso de los que hemos nacido de nuevo, hacemos las cosas correctamente, no pensando en lo que podemos hacerle necesariamente a los demás, sino que es el Espíritu Santo que nos domina y nos hace vivir en la vida que agrada a Dios. Y esto es un milagro. Y es lo que Pablo dice aquí en el versículo 2 que acabo de leer. Él dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder, digan conmigo, ¿el poder de quién? Dice específicamente de la tercera persona de la Trinidad. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La salvación es un encuentro donde dos poderes se enfrentan y uno venció. El poder del pecado, el arma de Satanás, los que nos tenía atado a nosotros a un destino en el infierno, vino a ser conquistado, vencido, aplastado por el poder del cielo y el poder del Hijo manifestado en el Espíritu. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Por eso no podemos minimizar la obra de Dios en nuestras vidas. Y si alguien dice: yo creí, yo hice la oración, pero yo no sentí nada, tú no puedes rebajar al Espíritu Santo a un sentimiento. Porque si tú saliste de esa reunión el día que tomaste la decisión de fe y comenzaste a cambiar, ese es el milagro. No fue lo que sentiste, fue lo que comenzó a suceder, la reforma del Espíritu dentro de ti. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios, porque quienes éramos ya no lo somos, y quienes seremos es gracias a Cristo. Así que ya no estamos bajo el poder del pecado. Cada vez que nosotros le ponemos esta justificación al Señor y le decimos: Señor, perdóname, es que la carne es débil. Es que, entiéndeme, Señor, tú sabes, nosotros los seres humanos no podemos hacer más nada. El Señor te entiende. Él dice: pobrecito. Él no necesita que yo lo perdone. Él necesita que yo le abra la cabeza y le haga entender las cosas. Esta pobre mujer no necesita que yo en este momento le regale mi perdón. Ella necesita que yo le cambie el cerebro, porque no acaba de entender que ya no tiene que pararse en su naturaleza humana para hacer lo que a mí me agrada. Tiene que acudir al Espíritu Santo que vive en ella, que vive en él, para pedirle que le dé la fuerza para no pecar. Porque lo poderoso de Cristo no solamente es que nos liberó de la condenación de nuestra vida sin Él, sino es que ahora nos para en una nueva vida con Él, donde nos libra preventivamente de los pecados en los cuales somos tentados por el diablo para que caigamos en ellos. Y Pablo dice una tercera razón de por qué estamos en Él, en Cristo, nuestro libertador. Y dice que con su sacrificio, el de Cristo, Él declaró el fin del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Todo tiene que ver con Cristo. Y leo el versículo que Pablo menciona estas palabras en el versículo 3, sobre todo la segunda parte. Él dice: la ley de Moisés, digan conmigo, la ley de Moisés, versículo 3, no podía salvarnos. Alguien diga conmigo: la ley de Moisés no podía salvarnos. Está muy lindo todo el ritual judío, es precioso tener ese background. Nosotros estamos en una fe judeo-cristiana, pero no podemos agarrarnos del judaísmo para ser salvos, porque los propios judíos no pueden ser salvos. La ley no fue dada para salvarnos, fue dada para mostrarnos que éramos pecadores. ¿Alguien acaba de recibir lo que acabo de decir? Cuando Dios, con todo lo que ocurrió y toda la fanfarria celestial que Moisés ve, y ve todos los ángeles adorando a Dios y los truenos y los rayos, y el Señor mismo con su dedo la primera vez escribió los 10 mandamientos. Moisés baja y rompe las tablas y regresa y le dice: mira el pueblo en pecado. Y el Señor dice: está bien, ahora vas a escribir tú los 10 mandamientos, porque yo lo escribo 2 veces. Y Moisés escribe los 10 mandamientos. Pero ¿por qué tú crees que Dios le da 10 mandamientos? Y luego los judíos interpretan de ahí 600 mandamientos más. ¿Por qué? ¿Tú crees que fue para salvarnos? Los mandamientos no fueron dados para salvarnos. Pablo dice en los Gálatas: la ley fue dada para que fuera una institutriz, una nana, que nos llevara a nosotros siendo niños, hasta que cuando creciéramos nos diéramos cuenta que necesitábamos un libertador, y ese libertador es Cristo. El no matarás, el no robarás, el no cometerás adulterio. Todas esas declaraciones encerradas en tantos no están dadas en los mandamientos para que nos demos cuenta que nos es imposible a nosotros no quebrantar la ley de Dios. Pregunto: ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Hay algún justo en este lugar? Dijo así un pastor en una ocasión. ¿Hay algún justo aquí? Se levanta uno por ahí y dice: yo, pastor. Dice: pruébeme que usted es justo. Dice: me lo puso mi mamá, Justo Martínez. A menos que sea así, habría en este lugar un justo. Pero de ahí en fuera, todos los que estamos aquí somos unos injustos.
Así tú te perfumaste, te vestiste bonita y bonito esta mañana, te miraste en el espejo y dijiste: ¡ay, santo de Dios! O sea, yo más bien le digo: ¡ay, gracias de Dios, cúbreme! Porque lo que yo acabo de ver es terrible. Yo no sé lo que ustedes se imaginaron, yo hablaba de mi naturaleza de pecado. Pero es así, hermanos. Y Pablo dice: la ley no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Digan conmigo: la naturaleza es débil. Eso solamente aplica para esto. La naturaleza débil solo aplica para llevarnos al Salvador, no para justificar vivir en el Salvador viviendo en pecado. Lo voy a decir una vez más. Tu naturaleza débil solamente aplica para arrastrarte al Salvador y decirle que te dé su fuerza. No aplica para justificar vivir en el Salvador y haciendo lo que te dé la gana. Si estás en Cristo, el Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. No podemos justificar la mediocridad espiritual arrastrándonos en nuestra naturaleza porque no sabemos vivir en el Espíritu. Tenemos que aceptar que si Cristo está en nosotros está la libertad. Así que si Dios hizo lo que la ley no podía hacer, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Alguien tiene que decir aleluya. Tú sabes que lo que es que hace 2000 años Jesucristo declaró el fin del imperio del pecado. Por aquí aplaudieron 3 y me imagino que, no sé si aplaudieron porque yo les dije que aplaudieran o porque lo entendieron, pero todo el que entendió esta verdad, denle un aplauso a Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Mira, cuando yo leía esto sentado allí donde estaba de vacaciones el domingo pasado, repasando esto, después de varios días de leerlo, el Señor me mostró esto. Alex, antes de que tú nacieras, ya yo había derrotado el imperio del pecado en el que tú naciste. No eras salvo, no tenías vida eterna, pero potencialmente ya eras mío. Hello, escuchen esto. Yo no tenía salvación. Para tener salvación tengo que tener conciencia de mi pecado, confesar mi pecado y confesar a Cristo como mi Salvador. Y eso ocurrió a los 16 años. Pero antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, ya Dios me había declarado para ser salvo. Y mi respuesta a la salvación, Él la conocía. Y la tuya también. Es decir, que aunque nosotros vivimos bajo el imperio del pecado, ya Cristo lo había derrotado. Lo que Satanás no quería es que tú te enteraras. Lo que Satanás quería es que tú te revistieras de religión y que tú dieras limosna y que tú vinieras a una iglesia y que te pusieras una Biblia así de este tamaño debajo del brazo y que aprendieras el vocabulario de los cristianos y que cantaras 3 canciones en un culto, porque eso le agrada a Satanás, envolverte en toda esta dinámica religiosa para que tú no seas salvo. Hay una sola forma de liberarnos a nosotros del imperio del pecado, y es por medio del Hijo Jesucristo, nada más. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No importa si te logras memorizar el Salmo 119 de memoria. Para los que por ahí han pasado, eso está largo. Yo no sé en qué estaba pensando el salmista cuando lo escribió, pero estuvo cantando rato. Si alguien se queja de canciones largas, esa es una canción. Memorízatelo y después dile al Señor: me merezco el cielo. Y te van a decir: vete al infierno a recitarlo, para que desde allí se le dé gloria al Padre, porque solamente se entra al cielo por medio del Hijo. ¿Alguien dice amén? Vamos a las evidencias que Pablo da en este pasaje de que estamos en la libertad de Cristo, porque en algún momento tenemos que preguntarnos, si no nos hemos preguntado: ¿de verdad yo soy un hijo de Dios? ¿De verdad yo soy una hija de Dios? ¿En verdad yo tengo al Hijo? Y mira lo que Pablo dice. 2 evidencias que tú tienes que tener muy claras. La primera en el versículo 5. Y dice Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, versículo 5: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Es decir,
La primera evidencia de que tú estás en Cristo es lo que tú piensas. Esto se puso interesante ahora. Silencio sepulcral. Y si ahora les digo que esta mañana el Señor me dio la capacidad de leerles las mentes a ustedes. Algunos dicen, estoy como el huevo frito. Gracias a Dios que no nos da. Pero Pablo dice, los que están, digan conmigo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces la primera evidencia de que hay libertad en Cristo o de que estamos en la libertad de Cristo es por los pensamientos que nos dominan. ¿Qué te domina? Y tú dices, no, pastor, entonces no, porque yo pienso malo. Tú no te imaginas lo que yo pensé antes de llegar acá. Tú no te imaginas que yo pensé matar a este hombre que tengo al lado mío. Y le dije, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Tú no te imaginas lo que yo he sentido contra mi jefe. Tú no te imaginas lo que yo he pensado en esta semana. Tú no te imaginas. No, yo no tengo que imaginarme si yo tengo que jugar mucho conmigo mismo. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí de que quien te domina y los pensamientos que te dominan son evidencia de que tú estás en Cristo? Si tú también, pastor, tienes pensamientos negativos. El que yo piense negativamente no quiere decir que eso es lo que me domina. Es como mismo Juan dice, que nosotros no practicamos el pecado, pero que los que practican el pecado, esos son hijos del diablo. La pregunta es, ¿el que yo peque me hace un practicante del pecado? No. El alcohólico es el que vive en la barra todos los días. El que tiene una caída pero se levanta, se santifica y sigue adelante, esa persona no vive en ese pecado. Esa persona tuvo una caída en ese pecado y corrió a su Salvador, que ya pagó por ese pecado, que ya perdonó ese pecado y se levantó para vivir una vida digna por el resto de su vida. El que tú por momentos seas bombardeado por pensamientos muchas veces que no son ni tan siquiera tuyos, son de Satanás. Lutero decía, y esto es algo que la iglesia tiene que aprender, Lutero dijo una frase que se volvió una frase famosa y llega hasta nuestros días a pesar de que él vivió siglos atrás. Y él dijo, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo evitar que las aves hagan nido en mi cabeza. Y lo que Lutero estaba pensando o estaba hablando específicamente era de los pensamientos. Yo no puedo evitar que los pensamientos dominen, o más bien estén ahí revoloteando en mi cabeza, pero yo sí puedo evitar que los pensamientos vivan en mi cabeza. Y puede ser que un hijo de Dios pase por un lugar y diga, ay, mira ese teléfono, nadie lo tiene. ¿Será, Señor, que tú me quieres bendecir? Porque ustedes saben que nosotros lo espiritualizamos todo. Y por un momento una voz interna te dice, sí, hijo, tómalo. El diablo es un padre de mentira. Y si tiene que hablar como si fuera Dios, lo va a hacer. Y tú le dices, gracias, Señor, yo necesitaba uno como este. Gracias por responder mi oración. Y gratis, aleluya. Pero si tú tienes ese mismo pensamiento y tú pasas y la voz te dice, tómalo, y tú dices, te reprendo, Satanás. Que el Señor te reprenda, porque el Hijo de Dios no tomará nada que no sea suyo. En ese momento el pensamiento intentó penetrar tu mente, pero tú lo contraatacaste con la verdad de Cristo, que se convirtió en un valor en tu vida. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, creerla y volverla vida y dejar que penetre nuestra vida para que se convierta a valores. Porque cuando se convierte a valores, Satanás no puede penetrar tan fácil nuestras vidas. Cuando nosotros jugamos con la fe y espiritualizamos las cosas y comenzamos a decir, bueno, Señor, tú sabes que mi mujer no acaba de convertirse y está esta hermana en la iglesia que ora conmigo y que me siento identificado con ella. ¿Qué crees, Señor, si mientras mi mujer es dura y no quiere creer en ti, yo tengo esta noviecita cristiana? Y una voz dentro de ti te dice, sí, hijo, tómala. Y ese es el diablo. Ese no es Dios. Pero si tú conoces lo que Dios dijo, que el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne, y que el varón, dice Pablo, que es creyente, estará orando por su mujer hasta que se convierta, y viceversa. Y si la no creyente o el no creyente consienten en vivir con el creyente no tiene razón para dejar a la no creyente. Tú vas a rechazar la mentalidad del diablo, el pensamiento del diablo, y tú le vas a decir al Señor, yo voy a estar atado a este matrimonio y te voy a dar gracias por este matrimonio hasta que esa mujer crea. Y tengo el testimonio del pastor Porfirio en Santo Domingo, que por cierto, hermanos,
Les invito a levantar una ofrenda a favor de esa gente. La iglesia sigue enviando dinero, pero necesitamos recursos para sostener el desayuno en Santo Domingo. Anuncio pagado por la iglesia de Santo Domingo. Pero este hombre humilde, este hombre de Dios, su mujer, al comienzo de él pastorear, 5 años llevaba pastoreando, la mujer le dijo: yo no quiero saber más de fe, yo no quiero saber más de Cristo, yo no quiero saber más de iglesia, yo vuelvo a la vida que yo tenía. Y este es un hombre que tenía como 16 hijos, pastor de una iglesia con muchas necesidades, y que ahora la mujer se sentaba en la puerta de la casa todas las mañanas cuando él salía con un cigarro en la boca y una botella de cerveza, y le decía: ¿para dónde vas, maldito? Para la iglesia. Así mismo, ya toda borracha. Y él me dice que vivió experiencias muy amargas. ¿Qué hacía ese hombre? 5 de la mañana todos los días se arrodillaba a orar y le decía: Señor, yo quiero que tú me guardes en pureza y que tú me guardes para esta mujer, y yo te pido que algún día tú hagas que ella se doble aquí al lado y junto conmigo ore entregando su vida de regreso a ti. Y pasaban los días y las semanas y pasaron los años. En el año 2005 más o menos, yo fui por primera vez a Santo Domingo con el hermano Miguel y conocí a Porfirio, y me llevó a su casa y la mujer me dio a comer raspa, ellos le dicen con de arroz. Ustedes los dominicanos saben, y como a mí me gusta eso, con salsa de bacalao y bacalao yuca. Y entonces ella me decía: cubano, te tengo tu concón. Tremenda mujer, con una tensión tremenda, pero decía una cantidad de malas palabras. Y entonces te echaba el humo del cigarro en el concón que tú te estabas comiendo. Pero él no se avergonzaba de esa esposa. Él me decía: esta mujer es una madre increíble, una esposa impresionante, y ella va a servir a Cristo. Y yo decía: ¿de dónde bajó este hombre? Era el Cristo que estaba metido por dentro de él. 20 años después, yo conocí esto casi al final. Él en algún momento me dice, en un viaje que hacíamos de noche: Ale, ayúdame, ya estoy casi a rendirme, necesito ayuda. Y yo digo: Dios mío, ¿qué hago? Y me acordé que tenía una copia del libro de Rey Matos, La mujer, el sello de la creación. Y le dije: lo único que puedo hacer es que te leas este libro. Y él se leyó ese libro, y él se dio cuenta de que él tenía que cambiar muchas cosas para honrar más a su mujer. Imagínense ustedes. Y empezó a hacer muchas más cosas, y le empezó a leer el libro en grupos pequeños a la iglesia y a los hombres de la iglesia, y a llamarlos al arrepentimiento. Y un día a las 5 de la mañana, como de costumbre, Porfirio se arrodilla a orar y siente que alguien se arrodilló y dijo con los ojos cerrados: ¿eres tú, Espíritu Santo? Tan gracioso que. Y ella le dice: no, soy yo, tu mujer. Y él la mira así y le dice: mujer, ¿y tú qué haces aquí? Porque nosotros somos así, pedimos y cuando ocurre nos preguntamos qué pasó. Y le dice: ¿y tú qué haces aquí? Dice: sigue orando, que yo vine a entregarme. Y ahí le dijo al Señor Jesús, llorando, esa mujer: yo te pido perdón y me entrego a ti y te recibo como el Salvador de mi vida. Yo no te conocía, tú no eras mi Salvador. La última vez que yo regresé a Santo Domingo, en el año 2012, y yo fui allí a la iglesia, vi a esa mujer en la iglesia y me dice: cubano, te tengo concón. Y le digo: pero sin humo, ¿verdad? Y me dijo: sin humo. Digo: este sí va a saber bueno. El otro también, pero bueno, este va a saber mejor. Pero era una mujer transformada, hablando bonito, con una sonrisa en los labios, orando por su esposo al frente de la iglesia. Eso es lo que hace Cristo. Te cambia los pensamientos y te gobierna. Dice versículos 6 y 9 de Romanos 8. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Digan conmigo: es enemiga de Dios siempre. Lo que tú tienes metido dentro de ti, tus hábitos del pasado, son enemigos de Dios para siempre. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga. Tu mejor postura es de rodilla. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Pero el que pone su vida y se deja dominar por el Espíritu Santo tendrá vida y tendrá paz. Alguien diga aleluya en la iglesia. Si a pesar de tus luchas, a pesar de todas las tentaciones que vives, a pesar de las inclinaciones que están dentro de ti, a pesar de que hoy domingo tú decías:
ayer por la noche, sábado, decía, ¿para dónde me voy? ¿Para qué lugar me voy a parrandear? Porque eso es lo que la carne te decía. Pero finalmente te quedaste tranquilo en casa y te preparaste para el domingo, a pesar de todos tus instintos. Esa es la obra de gracia en ti. Ese es Cristo en ti. Si a lo mejor tuviste tentada en la semana a decir una mentira, pero terminaste diciendo la verdad, esa es la evidencia de que el Espíritu está en ti. Si a lo mejor dijiste esta mañana que canten los del grupo y ya con esa, si me piden que salte, no salto nada. Pero cuando llegaste aquí, el Espíritu te dijo, tú no vas a saltar por ellos, no vas a levantar las manos por ellos, tú no vas a cantar por ellos, tú vas a hacerlo por agradecimiento, porque aquí estamos dándole celebración al que te cambió la vida. Y entonces tú hiciste así y levantaste tus manos y de momento te viste saltando en el lugar y de momento dijiste, ¿cómo es posible que yo esté haciendo lo que no quería hacer? Es que te has dejado dominar por el Espíritu Santo y Él cambia tu vida. Eres nuevo, eres nueva para siempre. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Voy a terminar con los beneficios de vivir en la libertad que Cristo nos da. Digan conmigo, beneficios. Ya nos mostró las razones, ya te dijo las evidencias, como tú piensas, y quien te domina es la evidencia de que estás en el Hijo. Y ahora Él te dice en esta mañana, estos son los beneficios de la libertad que Cristo te da. El primer beneficio es que estamos vivos a pesar de la muerte. Digan conmigo, vivos a pesar de la muerte. Eso es una locura, eso es otra declaración irracional. ¿Cómo que vivos a pesar de la muerte? ¿Cómo es posible que si me voy a morir, tú me estás hablando de que voy a estar vivo? Es que la Biblia nos enseña que nosotros somos mucho más que materia. Los materialistas, los agnósticos, los ateos, ellos dicen la materia se va a descomponer y ahí termina la existencia. Pero cada vez más la comunidad científica se levanta y dice, no, hay una existencia más allá de la vida esta. Hay algo que existe, que trasciende. Y aún los doctores ateos tienen momentos. Hay uno en particular en Inglaterra que tuvo un coma y era un agnóstico, un neurocirujano. No sé si han visto el libro. Ahí está en los aeropuertos, tú ves ahí la portada del libro del doctor Alexander. Y él cuenta, yo he abierto las páginas y he leído un poco lo que él dice en ese libro. Él dice, yo no creía en la vida después de la muerte hasta que me dio un stroke y quedé en coma. Y el espíritu mío estaba más consciente mientras mi cuerpo estaba casi muerto. Y yo pude ver una realidad. Y yo pude ver a Dios. Y cuando volvió del coma dice, todo lo que yo había dicho en negación a la vida, más allá de la muerte, al espíritu y a Dios, yo digo que era basura. Y comenzó a proclamar que Dios existe, que la vida es real más allá de la muerte. Porque nosotros estamos vivos, además de tener vida en el cuerpo, estamos vivos para siempre en el espíritu. El espíritu nunca muere. El espíritu que está en el ser humano nunca muere, ya sea que vaya a un destino o al otro, sea que pase la eternidad con Dios o sin Dios. El espíritu nunca muere. Por ahí hay una declaración profética que dice, donde el gusano nunca muere. Y los profetas y los intérpretes de la profecía dicen, posiblemente está hablando de la conciencia del que murió sin Cristo, que lo va a estar azotando por el resto de la eternidad, donde le va a decir, este es el lugar donde tú estás, porque decidiste decirle que no a Jesucristo. Pero estará vivo, tendrá existencia, solamente que va a estar muerto, porque en el sentido de la separación de Dios, y que no va a estar en el lugar donde Dios está. Entonces, cuando la Biblia nos dice que a pesar de la muerte física estamos vivos, nos está hablando de que nuestra vida en la existencia eterna va a ser en la presencia de Dios, y eso es para celebrar. Porque además el Señor dice que nuestros cuerpos, si están muertos en una tumba, cuando Cristo venga a la voz de mando, a la trompeta de Dios, cuando Él descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí están nuestros abuelos, ahí están nuestros tíos, ahí están nuestros parientes que se han ido antes que nosotros. Ellos se levantarán con cuerpos renovados, glorificados, más vivos que nunca. Y su espíritu que está en la presencia de Dios ahora se unirá a ese cuerpo glorificado para celebrar a Cristo para siempre. Esa es la gran verdad del cristianismo. Versículos 10 y 11 de Romanos 8 dice, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Alguien dele alabanza al Señor en este lugar.
A lo mejor tienes miedo a morirte. Y tú dices, ay, yo no me quiero morir, yo le tengo miedo a la muerte. Bueno, sí, te entiendo. No estamos preparados para morir. Pero dile al Señor que te quite el miedo a la muerte y que te prepare para la vida. Y que te llene de la conciencia de que el día que tú dejes de respirar aquí y tu corazón deje de latir, vas a despertar a una realidad mucho mayor y a un lugar mucho más precioso que esto. Señor, pero no he visitado el mundo entero. Olvídate. No es necesario para ir al cielo que visites todos los lugares que tú quieres visitar en la tierra. Aquello es mejor que esto. El más allá, como dicen los que no creen, es mejor que el más acá. Con todo lo bueno que hay en este lugar y con todas las cosas que Dios nos da en esta tierra, lo bueno que hay aquí es un vestigio del amor de Dios y de la gracia de Dios. Pero aquella realidad es perfecta. Y te aseguro que si nos diera la oportunidad el Señor de tener un diálogo con algunos de nuestros familiares o hermanos que se han ido, ellos te dirían, pero eso, adelante el viaje. De todas formas, yo digo, Señor, yo quiero envejecer para cumplir los propósitos de tu reino. Es lo único que nos tiene aquí en la tierra. Pero de ahí en fuera, yo estoy seguro, por la fe en la palabra de Dios, que el cielo es mejor que la tierra, que la eternidad es mejor que lo natural. Y es gracias a Cristo que tenemos el derecho de estar ahí. Amén. Segundo beneficio, tenemos libertad de acción. Digan todos conmigo, libertad de acción. Versículo 12 de Romanos 8 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Me gusta esta versión porque lo dice muy directo. Lo voy a leer una vez más. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados, di conmigo, no estoy obligado. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estás obligado. No, ay no, es que me tentaron, es que estaba allí y todo el mundo me decía que yo hiciera eso, que yo me emborrachara, que yo me fuera con otra mujer, que yo me robara lo que no era mío, que yo terminara diciendo lo incorrecto. Imagínate tú la presión de grupo. El que está en Cristo, aunque sea minoría en términos de números humanos, y seas tú el único cristiano en un ambiente no cristiano, cuando estás en Él eres mayoría. Tú estás para dominar los ambientes y para traer también los micrófonos. Mi hermanito querido, podrás cantar esta mañana. Mira que estamos escasos de micrófonos y el pastor lo rompe. Pero lo que el Señor te está diciendo, nosotros por sí solos somos mayoría. Ay no, imagínate que eran 7 personas todas hablando de cuento de doble sentido. Me tenía que reír y aparte hablando de Pepito. No te rías con lo que no merece tu risa. Tú eres una hija de Dios. Tú no tienes que agradar al sistema. La gente admira a los hombres valientes que no hacen cuentos de doble sentido para hacer reír a los amigos. Si todos tus amigos que no son cristianos cuando ven pasar a una mujer parecen un ventilador, usted mira el vacío. Punto fijo. Dice, ¿qué tú haces mirando la gaviota en el cielo si mira esta gaviota en la tierra? Dice, porque yo tengo una gaviota en la casa que merece que yo no mire a otra mujer. Y yo no hablo así porque no he vivido experiencias como estas, sino porque Cristo me ha enseñado a que tenemos que honrarlo a Él. Y cada vez que lo honro digo, fue por tu Espíritu Santo, porque yo no sé honrarte solo. Entonces tú tienes libertad de acción. Digo conmigo, libertad de acción. Y esta libertad de acción, tú dices, ahora sí, es para hacer lo que me dé la gana. No, es libertad de acción para no pecar, para ir en contra de tu naturaleza, para hacer la voluntad de Dios, para dejarte dominar por el Espíritu Santo, para darle la gloria a Dios, para vivir para el cielo, para que Jesús sea manifestado en tu vida y el mundo sepa que hay un Salvador que de verdad funciona y que de verdad cambia las vidas. Alguien diga amén. En tercer lugar, el tercer beneficio dice una vida bajo la guía de Dios. Y los versículos 13 y 14 de Romanos 8 lo afirman diciendo de esta manera. Versículo 13 de Romanos dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Digan conmigo, vida. Y versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hay mayor beneficio que vivir como un hijo de Dios. Di conmigo, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Espero que los hombres estén diciendo, soy un hijo de Dios.
Y las mujeres que están aquí digan: soy una hija de Dios. Todo el que ha confesado a Cristo y tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo vive en ustedes, diga con toda certeza y con toda fe, declarando en este lugar junto conmigo: soy un hijo de Dios. ¿Y sabes lo que eso significa? Eso significa que los beneficios y las bendiciones del Padre están sobre ti como sobre Cristo. Pero eso también significa que las responsabilidades que Cristo tiene como hijo, las tienes tú también. Él, al cerrar su ministerio, Juan capítulo 17, dice: Padre, todo lo que me diste para hacer, eso hice. No perdí ninguno de los que me entregaste, solamente el que era hijo de perdición, porque no era tu hijo. Lo que hice fue devolverle a Satanás al que era suyo. Y la gloria tuya te la he dado. Todo lo que me diste para hacer, hice. Todos los que me diste lo guardé y viví para tu gloria. Ser un hijo de Dios y estar en su beneficio es estar en estas responsabilidades. ¿Qué te ha dado Dios para hacer? ¿A quiénes te ha dado Dios para cuidar? ¿Y qué gloria Dios te ha llamado a darle? Y cuando te hagas esta pregunta y lo descubras, tienes que vivir para esa tarea, porque ese es tu propósito en la vida. No es que yo soy cirujano, ahí dale gloria a Dios. Es que yo soy maestra de escuela, yo no soy pastora, ahí dale la gloria a Dios. Es que yo soy un handyman, eso es, ahí dale la gloria a Dios. Es que soy un hombre de negocio, ahí dale la gloria a Dios. Ahí vive para Cristo, ahí manifiesta el Hijo, ahí que Cristo domine tu negocio, domine tu trabajo, domine tu vida, se muestre, se manifieste, porque ese es el beneficio, que nosotros vivimos en una excelencia y a una altura que los demás no pueden vivir, no porque no saben vivir, porque no pueden vivir. Y la gran diferencia entre los cristianos falsos y los cristianos verdaderos es que el que camina con Cristo camina en transformación. Un beneficio más, el penúltimo, casi estamos terminando. Pablo nos dice que gracias a tu libertador se terminó la esclavitud del miedo. Digan todos conmigo: se terminó la esclavitud del miedo. Y miren esta declaración que está en el versículo 15 de Romanos 8. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Lo leo una vez más. Ustedes, todos digan conmigo: yo no he recibido un espíritu que me esclavice al miedo. En cambio, he recibido el Espíritu de Dios, cuando Él me adoptó como su propio hijo. Y ahora yo clamo: Abba, Padre. Alguien de alabanza al Señor en este lugar. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ya tú no debes ser esclavo del miedo. No tienes que tener miedo a perderte, porque Él te dijo: ya no has sido condenado, ya no eres condenada. No tienes temor a fallar, porque si eres lo suficiente humilde para vivir de rodillas, no caerás jamás. No tienes que tener miedo a que te vaya mal, porque el Señor te dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero yo soy tu abrigo y tu confianza a ti no llegará. Hay que el sica y el saca, olvídate de todo eso. Sin repelente y todo, los mosquitos no te tocan. Yo recuerdo el hermano Ignacio Fonseca, que vive en otra ciudad ahora, y en una ocasión le dije: vamos conmigo a Santo Domingo. 31 de octubre, noche de brujas. La iglesia se reunió en un lugar, más de 2,000 personas, para celebrar la reforma de Lutero y tener un culto evangelístico en una de las barriadas más pobres del lugar. En poco tiempo había 5,000 personas en un lugar que solamente admitía de pie 2,000 personas. La que iba a ser alcaldesa de la ciudad tuvo que cancelar la reunión y venir para el lugar, porque ahí estaban sus electores. Y aquello estaba cundido de mosquito. Lo voy a decir así en bien cubano: cundido de mosquito. Y Ignacio me decía: hermano, ¿tú tienes repelente ahí? Y yo le decía: tú sabes que lo dejé en el maletín en el hotel. Y él me decía: ¿nos vamos a picar? ¿Nos vamos a picar? Y yo le decía: chico, estás tranquilo ya y canta, ¿no? Porque él había ido a cantar. Cuando te digan canta, olvídate tú, alaba a Dios para que los mosquitos se vayan de este lugar. Pero miren, Dios trajo un viento tan fuerte en aquel lugar, que no había mosquito que se quedara en aquel sitio. Nos fuimos a aquel lugar y el pastor nos dijo después que algunos miembros de su iglesia que estaban allí tenían dengue, porque había una epidemia de dengue en el país. Así que si alguno de esos benditos mosquitos nos picaba a nosotros y el que estaba al lado de nosotros estaba aleluya, pero con dengue, nos lo iba a pegar a nosotros. Y Dios no nos pasó nada,
Porque esa es la protección que tenemos. Tenemos que perderle el miedo al desastre y al caos. Porque aunque este mundo se va a poner peor, tu Salvador es el mismo de todos los siglos. Y el que guardó a Israel y ha guardado la iglesia a través de los siglos. Y está guardando a nuestros hermanos en el Medio Oriente que los están ahí persiguiendo. Y está guardándolos hasta que Él disponga que estén vivos. Él va a guardarte a ti en Miami, en cualquier lugar de la tierra. Porque Él es todopoderoso. Los mosquitos son de Él. Las epidemias Él las controla. Los malvados, ay no, que ahora dicen no, que se van a meter los musulmanes en las iglesias. ¿Se van a convertir? ¿O no creemos que el Espíritu Santo es más poderoso? Así que tienes que desterrar el miedo de tu vida. Hay gente temerosa en el pueblo de Dios. Y el diablo usa esa arma para que tú no vivas en la libertad. Tienes que pararte y decir, en el nombre de Jesús, miedo, vete de mi vida, porque tú aquí no pagas renta. Porque tú aquí no perteneces, porque el Señor es el dueño de mi vida. Alguien diga amén en este lugar. Cuando venga el temor, lo mejor que puedes hacer es usar el arma que Dios te dio. Clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Y cuando tú estás lleno de temor, llena de temor, el Padre viene y se pone entre tú y lo que te atemoriza. ¿Es una enfermedad? ¿Es una epidemia? ¿Es una recesión económica? ¿Es un inminente divorcio? ¿Es un hijo rebelde? ¿Es una tentación que no puedes con ella? ¿Es un espíritu que te atemoriza? Dios es todopoderoso y Él es más fuerte que todo y que todos. Alguien diga amén. Y ya voy a terminar. El último beneficio es este, que nosotros ahora compartimos el lugar y los privilegios de Cristo. Conmigo, yo comparto el lugar y los privilegios de mi Señor Jesucristo. Ustedes escucharon lo que ustedes dijeron, que tú y yo compartimos el lugar, esa posición de beneficio, de bendición, de privilegio que Cristo tiene. Nosotros compartimos su lugar de hijo y sus privilegios de hijo. Romanos 8:17, una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia, dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos por debajo de Cristo. ¿Dice así tu Biblia? De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Alguien dele alabanza a Dios en este lugar. Resulta que tú no hiciste nada para salvarte. Tú no hiciste nada para ser una hija de Dios y un hijo de Dios. Cristo lo hizo todo y por añadidura te otorga su lugar y te otorga sus privilegios. Eso no es demasiado. Cada vez que tú oras y le dices: Señor, bendíceme, y Él te bendice, está bendiciendo a Cristo en ti. Cada vez que Él trae el plato de comida a la mesa, Él está dándotelo como si se lo diera a Cristo, porque tú para Él no tienes ninguna diferencia. En Cristo te convertiste en un hijo igual que el hijo. Aquel Señor merece pleitesía, alabanza, honor. Es el que está sentado en el trono al lado del Padre. Pero ¿dónde tú crees que tú estás sentada y sentado espiritualmente? Efesios 2:6 dice: yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Tú estás donde Cristo está sentado? ¿No te parece eso demasiado grande? Si tú tienes complejo de cucaracha cósmica y tú te la pasas diciendo: Señor, yo no soy nada, Dios mío, ten misericordia de mí. Si todavía puedes responder la oración a este siervo que no merece nada, tienes que cambiar tu oración, porque ya esos tiempos de miseria espiritual terminaron. Y tú tienes que decir: gracias porque soy una hija. Gracias porque soy un hijo. Gracias porque ahora tengo la herencia que el hijo tiene y la compartió conmigo. Porque ahora tengo el lugar que el hijo tiene y lo compartió conmigo. Y en calidad de hija y en calidad de hijo, vengo a honrarte, Padre. Vengo a alabarte, pero también vengo a recibir la bendición que tú separaste para mí en este día. Y en esta misma posición de hijo y en este mismo privilegio de hijo, también te digo, Señor, si hay alguna asignación de sufrimiento, Señor, te digo gracias, porque lo haré y lo viviré a la altura de mi amado Señor, mi hermano mayor, Jesucristo. Alguien puede decirle amén al Señor Jesús. ¿Te quieres poner sobre tus pies en esta mañana?